todo sorprendió. Viento soplaba y se nubló. Juntos cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz callaba los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Oh, 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 oh. Olas golpeaban, tenían temor, y la barca se agitaba, y despertaron a Jesús mientras cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Oh, 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 oh. Tú eres rey y con tu voz calmas los vientos y las olas. Estás conmigo, tú eres fiel. Estoy seguro en la tormenta. Hey. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Oh, oh, oh. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Oh, oh, A ver este plano. Si pongo las ventanas de este lado o mejor allá. Pero eso. Hola, estoy aquí, pequeños curiosos. ¿No me ven? Aquí, entre los ladrillos, en el desafío de construir mi casa. ¡Uy! ¿En qué lío me metí? ¿Cuánto trabajo? ¿Alguna vez intentaron armar su propio proyecto? De ser así, seguramente me entenderán. Pero cuando se trata de armar tu proyecto, de crear tu propia casa, debes tener en cuenta el consejo de Jesús. Él dijo que aquella persona que oye sus palabras y las hace es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Aunque vengan vientos fuertes, tormentas o ríos y golpeen contra la casa, ella no caerá porque se encuentra fundada sobre la roca. La próxima vez que salgas, échale un vistazo a las rocas que te rodean. ¿Alguna vez te preguntaste de qué tipo están formadas ellas? Bueno, existen distintos tipos de rocas, y esto se debe a la forma en la que se crearon y los materiales por los que están compuestas. Un primer tipo de roca son las rocas ígneas. Ellas se forman cuando el magma, que se encuentra debajo de la tierra, se enfría y se congela. Un segundo tipo de rocas son las rocas sedimentarias. A partir de pequeños pedacitos de piedras, caracoles, caparazones y huesos, ellas se van uniendo y unificando, por lo general, debajo de los ríos y océanos. Nuestro tercer tipo de rocas son las rocas metamorfóticas. Ellas, cuando hay distintos tipos de piedras que se someten a presión durante largas horas a temperaturas muy altas, van generando distintos cambios o metamorfosis. Mientras que yo sigo construyendo mi casa sobre la roca, vamos a jugar.
A lo largo de la historia, las personas utilizaron las piedras para todo, para las armas, para las herramientas, incluso para las joyas. Pero uno de sus usos más comunes es para la construcción. ¿Por qué? Porque ellas son sólidas y fuertes. No pueden ser derribadas por cualquier viento o tormenta. Tú puedes contar con las rocas. ¿Sabías que en el Salmo 18:2 Dios es llamado la roca? Ninguna piedra de este mundo puede ser comparada con su fuerza, pero ellas nos pueden ayudar a entender cuánto vos podés contar con Dios para que te salve y te proteja. El amor que Dios tiene por vos es sólido y no cambia, a pesar de que todo en este mundo lo haga. Una vez que decides construir tu vida con Dios, Él se encargará de que ninguna tormenta te derribe. Veamos el sticker de hoy. Dios, nuestra roca fuerte. Señor, gracias por protegerme, gracias por sostenerme y gracias por ser el sustento de mi vida. Amén. Buenos días, hermanos. Les invitamos a tener un tiempo de reflexión personal, entrando así en el tiempo de adoración a nuestro Dios. Adorar en intimidad, en lo profundo de nuestro ser. ¿Podemos adorar a Dios sin estar en el templo? Dice Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu habitación y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo vamos a adorar juntos si no podemos vernos? No podemos cantar juntos, no podemos leer la Biblia juntos. Juntos no lo podemos hacer, porque no estamos uno al lado del otro, pero sí podemos estar unidos, porque nos une el mismo Espíritu. El Señor nos dice en Juan 4:24, Dios es Espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Al adorar, nosotros respondemos ante la grandeza de Dios, en su Hijo Jesucristo. Lo glorificamos y reconocemos su presencia. La adoración es sumisión total ante Dios. Dice en Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Sin adoración personal, no puede existir la adoración congregacional. Es necesario que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón y aprendamos a adorar a Dios, cada vez mejor, estando más conectados con Él, para llegar a una hermosa adoración conjunta. Ahora te pedimos que este tiempo de adoración sea especial, porque será una adoración congregacional. Este es el tiempo que destinamos a adorar juntos a Dios. Dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Practiquemos nuestra adoración personal en este tiempo de pandemia, para que cuando nos volvamos a ver, podamos juntos derramar un hermoso perfume con olor fragante a los pies del Señor. Oramos, hermanos. Señor nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este nuevo domingo que podemos reunirnos a través de estos medios. Señor, en este momento queremos disponer nuestro corazón, Señor, a adorarte, como hemos venido diciendo y leyendo, Señor, en tu palabra, que nuestra adoración sea un perfume, Señor, a tus pies, y queremos hacerlo aunque no estemos juntos, Señor, unidos en tu Espíritu.
Señor, dedicamos todo este tiempo para ti, Señor, en este culto, y te adoramos, Señor, y lo hacemos de corazón. Te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, oh, te amo, Cristo. Te alabo y adoro. Y hoy confieso que te amo mucho más que a nadie. Levanto a ti mis manos en total adoración. Tú reinas, oh Señor, sobre todo tú eres Dios. Mi vida nueva es por tu amor, y confieso en mi canción que te amo mucho más que a nadie, mi Señor. Levanto a ti mis manos en total adoración. Tú reinas, oh Señor, sobre todo tú eres Dios. Mi vida nueva es por tu amor, y confieso en mi canción que te amo mucho más que a nadie, mi Señor. En dificultad eres refugio y protección. Y cuando solo estoy, tú me abrazas con amor. Nunca nadie me ha amado como tú. Y te amo mucho más que a nadie, mi Señor. Te amo, Cristo. Te alabo y adoro. Y hoy confieso que te amo mucho
días hermanos, ¿cómo están? Gracias al Señor podemos reunirnos nuevamente para compartir la palabra del Señor. En primer lugar quiero mandarle todo nuestro cariño a nuestra amada hermana Marta Pavesio. Ella la semana pasada perdió a su hermana, queremos transmitirle todo nuestro amor y todo nuestro afecto y desde ya que cuente con todas nuestras oraciones. No pude hacerlo el domingo pasado porque ustedes saben que el mensaje está grabado, entonces tengo que hacerlo hoy. Recuerden los matrimonios que el próximo sábado 14 a las 20 horas tenemos con el pastor Jorge Gali. De eso no se habla, ¿sí? De sexualidad. Va a tener un taller muy lindo, así que los matrimonios reserven esta fecha, sábado que viene a las 20 horas, ¿sí? Si Dios lo permite vamos a estar reuniéndonos todos juntos, ¿sí? Quiero agradecerle a todos los que salen a repartir las viandas. Saben que los jueves a la noche salimos a repartir viandas a gente en situación de calle, ¿sí? Especialmente a los adolescentes que se están involucrando en esta tarea y lo hacen realmente muy bien. Los chicos de Reconectados, Dios los bendiga y los animo a seguirlo haciendo. Vamos a abrir en la carta a los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sí? Vamos a leer un versículo, nada más, ¿sí? Lo que tendríamos que hablar hoy de la carta a los Gálatas es desde el versículo 11 del capítulo 1, que es donde terminamos la semana pasada, hasta el capítulo 3, o sea, todo el capítulo 2 completo, ¿sí? Pero como es muy largo para leer y el tiempo aquí es tirano, solo les voy a leer un versículo y yo les voy a relatar el contexto, ¿sí? Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una perla de oro de la palabra de Dios, este versículo de Pablo. Miren, como vimos la semana pasada, el apóstol Pablo enfrentaba ataques contra su ministerio, ¿sí? Entre los Gálatas. ¿Por qué? Porque había un montón de judaizantes, maestros de la ley, que querían imponer costumbres y tradiciones judías. Lo vimos la semana pasada entre los Gálatas, ¿sí? Y al no obtener facilidad para hacerlo, al confrontarse con Pablo, empiezan a cuestionar el ministerio de Pablo. Y le dicen, ¿quién sos vos para decir estas cosas? Entonces Pablo empieza a defender su ministerio. Comienza el apóstol Pablo haciendo notar de lo especial de su llamado personal, su llamado al ministerio, ¿sí? Miren, cuando a un pastor se lo examina dentro de un presbiterio, lo más importante, no solo el conocimiento bíblico que el pastor tenga, sino es el llamado al ministerio. Para saber si él vino allí porque no tiene más nada que hacer que venir allí, o realmente porque el Señor lo llamó y siente este poderoso llamado de Dios indiscutible que te hace abandonar todo para seguir al Señor, ¿sí? Entonces Pablo comienza hablando de lo personal de su llamamiento. Se encarga de destacar que en su vida anterior como fariseo, yo les dije la semana pasada, él se definía como fariseo de fariseos, ¿sí? Educado a los pies de Gamaliel. Él dice, aventajaba en mucho a mis contemporáneos. O sea que era alguien que realmente sabía. Y sin embargo, el Señor lo tocó y todo eso él lo dejó atrás. Dice que una vez que el Señor tuvo este llamado personal de él, recuerdan cuando va camino a Damasco, el Señor lo deja ciego por 3 días, lo llama y le dice que tiene algo especial para él. Entra en Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer, le dice. Bueno, después de haber estado allí en Damasco y que recibió las instrucciones acerca de qué hacer, no volvió a Jerusalén, sino que se fue a Arabia y estuvo allí por 3 años, ¿sí? Si ustedes ven todo este contexto que yo les estoy relatando, léalo. El capítulo 1 y el capítulo 2 juntos, léalo, va a ver. Y lo que yo le estoy relatando, apúntese y le va a ser más fácil comprenderlo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está escribiendo su biografía de los primeros años de su vida. Está contando todo lo que le pasó. Dice que fue allí a Arabia y allí digirió, meditó todo lo que había aprendido. Resulta que, claro, el apóstol Pablo era un maestro de la ley.
Él conocía la ley y los profetas a la perfección. Entonces yo me lo imagino en estos 3 años, con el conocimiento que él tenía, habiendo sido tocado por el Señor y el Espíritu Santo que le revelaba la voluntad del Señor, habrá encontrado el cumplimiento de todas las profecías en Jesucristo. Habrá visto que cada una de las veces que los profetas hablaban de aquel siervo sufriente que habría de venir, de aquel Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿sí? De aquel justo que iba a pagar por los pecadores, cómo hablan los profetas, habrá visto esto cumplido en la persona de Jesucristo. 3 años le llevó en Arabia, ¿sí? Luego de 3 años, dice allí en el capítulo 2, que subió a Jerusalén, acompañado en esta oportunidad por Bernabé, y se encuentra con Pedro y Jacobo, el hermano del Señor Jesús, que para ese entonces, cuando la iglesia estaba naciente, eran 2 personajes muy importantes dentro de la iglesia. Lo escuchan el testimonio de Pablo y se quedan maravillados de cómo el Señor había transformado la vida de este hombre que antes perseguía a la iglesia en un hombre que predica con denuedo la palabra del Señor. Fueron y estuvieron 15 días con él. Ustedes se dan cuenta, 15 días de tratamiento intensivo de la palabra, donde Pablo, que era fácil de palabra, hablaba bastante Pablo, les habrá llenado la cabeza con todo lo que sabía y con todo el cumplimiento de la profecía. Porque a decir verdad y ser justo, Pablo conocía más de la ley que Pedro. Porque Pablo era fariseo de fariseos, maestro de la ley. Entonces aún Pedro, que había tenido la revelación de estar con el Señor y vivido con el Señor, le habrá comunicado Pablo a Pedro, yo me imagino esas conversaciones, Pedro, pero mirá, Isaías dice esto, Jeremías dice esto, es el cumplimiento perfecto en la vida del Señor. Claro, Pedro lo sabía por haber vivido con el Señor, pero Pablo lo redescubre a través de toda la ley, el nombre del Señor Jesucristo. Estuvo allí 15 días con ellos y esto fue hermoso. Pero como todavía había mucho recelo contra él en Jerusalén, porque claro, ustedes piensen que Jerusalén lo había visto a él perseguir a la iglesia todo el tiempo. Entonces cuesta borrar esto de la mente y del corazón de la gente. Entonces, como esto pasaba, convinieron en enviarlo a otro lugar para que le predicara así el Evangelio. Entonces lo mandan a la región de Siria y Cilicia para que él comience a desarrollar así su ministerio. Allí todos sabían que él había sido un perseguidor de la iglesia, todos sabían que él había atentado contra la iglesia, pero sabían que Cristo lo había cambiado y ahora predicaba la palabra con la autoridad que da el Espíritu Santo de Dios. Miren, 14 años después nos dice el relato que Pablo vuelve a Jerusalén acompañado por Bernabé y Tito. ¿Por qué vuelve a Jerusalén? Resulta que el ministerio que él estaba desarrollando allí en Siria y Cilicia crecía y se multiplicaba. Entonces cuando la gente iba y venía, ¿saben lo que está pasando en Siria? ¿Saben lo que está pasando en Cilicia? Pablo está predicando y los gentiles se convierten. Entonces la iglesia naciente que estaba en Jerusalén dice, pero los gentiles se convierten porque todavía estaba este prejuicio, ¿sí? Como que no era para los gentiles la salvación, y Dios ya se lo había mostrado en un montón de oportunidades, que sí que era para los gentiles. Entonces Pablo vuelve a rendir cuentas a la iglesia de Jerusalén, y vuelve allí con Bernabé y con Tito, ¿sí? Y esta es una jugada magistral del apóstol Pablo, ¿sí? Indudablemente guiado por el Espíritu Santo, él trae a Tito con él. ¿Por qué les digo que es una jugada magistral? Porque Tito era griego, ¿sí? Era de origen griego y era un predicador elocuente de la palabra. Era un hombre joven pero lleno de fuego y lleno de palabra de Dios. Entonces lo trae a Jerusalén y le dice, miren muchachos, el evangelio que yo predico entre los gentiles es este, y Tito es el resultado de esa predicación. Y lo escuchan hablar a Tito también. La verdad, era un joven de origen griego, pero que tenía todo el fuego y la pasión por la palabra del Señor. Sabía
Pablo que lo habían estado espiando. ¿Por qué? Porque de Jerusalén habían mandado a hermanos, entre comillas, espías, digamos, a ver qué era lo que predicaba Pablo allí en Siria y en Cilicia, qué era el evangelio. Y claro, y venían y dicen, la verdad, predica el mismo evangelio que nosotros. Dice, lo único es que él es más condescendiente con los gentiles en cuanto a la circuncisión y demás. Entonces Pablo hace esta jugada magistral, lo trae a Tito, un incircunciso, ¿sí? Pero que predicaba con un fuego la palabra del Señor. Su defensa, la defensa de su ministerio, mejor dicho, ante la iglesia naciente de Jerusalén, fue tan impecable, tan impactante, que Pedro, Jacobo y Juan, nos dice el capítulo 2, le estrechan la diestra en señal de bendición y aprobación. Pedro, Jacobo y Juan, si ustedes se recuerdan, en la época en que el Señor Jesús anduvo por el mundo, Pedro, Jacobo y Juan siempre eran su grupo más íntimo, la íntima compañía de él. Pedro, aquel que confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, sobre esta confesión, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Lo tienen a Jacobo, el hermano del Señor, ¿sí? Hermano del Señor Jesús. Y a Juan, el discípulo amado, ¿sí? Jacobo es quien después va a escribir la epístola de Santiago, ¿sí? Tres personajes, tres padres de la iglesia. Estos tres padres de la iglesia estaban examinando a Pablo. Miren, si ustedes quieren, este es el presbiterio del pastorado de la vida de Pablo, ¿sí? Donde él expone ante la iglesia, ante un grupo de pastores, lo que estaba predicando, cómo lo hacía, por qué lo hacía y cómo Dios lo había llamado, ¿sí? Bueno, la verdad, ellos se quedaron maravillados y lo envían junto con Bernabé oficialmente a su primer viaje misionero. Hasta allí es un resumen del capítulo 1 y 2, ¿sí? Pablo cuenta también, ahora ya a los Gálatas, ¿sí? Porque él les relata todo esto que yo les estoy contando como antecedente para que los Gálatas sepan cuál fue su llamado, cuál es su ministerio y de dónde viene, ¿sí? Aunque lo debían saber, pero él por la duda se lo está recordando. También les relata que en una oportunidad, después de que lo habían enviado a su viaje misionero oficial, Pedro lo visita en Antioquía. Y Pedro compartía con él y con los gentiles y se sentaba a comer. Ustedes saben que para un judío era una abominación sentarse a comer en la mesa de un gentil. Pero claro, esto no tenía nada que ver con la gracia de Dios y lo que ellos predicaban. Entonces Pablo comía con los gentiles, por supuesto, y cuando Pedro lo iba a visitar también lo hacía. Pero resulta que vino un grupo de judíos de visita desde Jerusalén y cuando vieron hacer esto a Pedro, Pedro se retraía y no lo hacía, ¿sí? Esto es como cuando usted se porta bien porque el pastor está cerca o porque algún hermano de la iglesia está cerca, ¿vio? Bueno, es lo mismo. Pedro no procedía bien, entonces Pablo lo confronta directamente y le dice, Pedro, no se debe hacer esto. O sos judaizante o no sos judaizante, pero no se debe hacer esto, ¿sí? Bueno, todo esto le relata él a estos que en Galacia se oponían a su ministerio. Pero Pablo sabía, ¿sí? Que los enemigos de su ministerio no eran estos maestros judaizantes, ¿sí? Nosotros tenemos dos enemigos fundamentales de la fe cristiana que han actuado en contra de la fe desde todos los tiempos, ¿sí? Y Pablo, magistralmente una vez más, en esta perla de oro de la carta a los Gálatas, el capítulo 2, versículo 20, los va a poner al descubierto y va a tratar con ellos y decirnos cómo tratar con estos enemigos mortales de la fe. Y en esto quiero que meditemos, ya sabiendo todo lo que dice el contexto del pasaje, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dos enemigos mortales de la fe, ¿sí? De todo cristiano. Enemigos que han acechado la fe durante toda la vida de cristiano. Busque un lápiz y un papel y anóteselo, no se los olvide porque le van a ayudar para toda la vida. Primero, el primer enemigo mortal de la fe, ¿sí?
es Satanás, y esto no hay duda y nadie lo duda. Ahora vamos a ver 3 verdades que nos ayudan a vencerlo, ¿sí? 3 verdades que nos ayudan a cómo vencer a este primer enemigo mortal de la fe, que es Satanás. Primero, debo tener en cuenta que con él estoy en guerra permanente, ¿sí? En guerra permanente. Cristo lo venció en la cruz, pero yo estoy en guerra con Satanás permanente. ¿Por qué? Porque Satanás es un enemigo vencido, pero aún tiene algunos arrestos de euforia y quiere hacer todo el daño que puede. Entonces, como no puede dañar al Señor, porque es superior a Él 1.000.000 de veces, ¿sí? Busca dañar a sus hijos, ¿sí? Entonces, constantemente nos ataca. La palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, ¿sí? Estamos en constante guerra con Él. Lo primero que tenemos que hacer es no subestimarlo. No subestimarlo, porque hay hermanos que dicen, en Cristo somos más que vencedores, Cristo venció, y yo, sí, pero ojo que te va a pegar donde más te duele, ¿eh? Seguro te va a pegar donde más te duele, y va a hacer tambalear tu fe, y te va a hacer dudar, y te va a hacer sentir mal. Así que tenés que estar en lucha constante con Él. ¿Cómo hacemos? Miren, yo no tengo dudas que Dios tiene un plan para mí, ¿sí? Él lo dice en su palabra. Tengo para ustedes planes de bien y no de mal. Los planes que Dios tiene para mi vida son planes perfectos, ¿sí? El diablo los quiere echar a perder, pero los planes de Dios son perfectos. En segundo lugar, no tengo dudas de que Dios quiere salvar a las almas, ¿sí? Dios quiere salvar a aquellos que se pierden en el pecado, ¿sí? Fíjense que la palabra nos dice: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es el plan de Dios para las personas, ¿sí? No tengo duda de que Dios quiere lo mejor para mí. Estudiamos en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Él preparó buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Cosas buenas para mí, para disfrutar, ¿sí? Satanás quiere lo contrario absolutamente a lo que Dios quiere, ¿sí? Por eso estamos en batalla constante con Él. Ahora, consejo para batallar con Él. El Señor Jesús nos dio: velar y orar, ¿sí? Constantemente, velando y orando constantemente. Ande por su vida atento, velando, atento a las tentaciones del diablo o a los problemas que Él le va a poner. Y en oración constante, viva en oración. No ande por la calle con los ojos cerrados orando, pues se va a llevar algo por delante. Pero que con su mente, con su corazón, constantemente eleve oraciones al Señor, ¿sí? Ustedes se acuerdan de Nehemías cuando estudiamos hace 2 meses atrás. Nehemías, este gran líder, este gran siervo de Dios, tenía luchas internas y externas. Interna con el desánimo del pueblo que estaba cansado, y externa con Tobías y Sanbalat, un árabe y un judío renegado que le hacían la vida imposible. ¿Y él qué hizo? Se concentró en lo que estaba haciendo y dijo: yo hago una gran obra, no atiendo otra cosa. Hago una gran obra. Concéntrese en el Señor. Diga: yo hago una gran obra y es para el Señor, y estoy dentro de los planes de Dios. Y allí enfóquese para resistir las acechanzas del diablo. Miren los discípulos en Marcos capítulo 9, verso 11 al 18. Si ustedes recuerdan, no pudieron sacar un demonio de un muchacho, ¿sí? Entonces fueron y ¿qué hicieron? Lo que podían hacer, pidieron ayuda a Jesús. Entonces vino el Señor Jesús, echó fuera el demonio del muchacho y le preguntaron los discípulos: ¿cómo nosotros no lo pudimos hacer? Porque este género, le dijo el Señor, y ahí les da la pauta, no sale sino con oración y ayuno. Tenemos lucha constante contra el diablo y el Señor nos da las herramientas correctas para poder enfrentarlo. Debemos contar con estas herramientas. La oración es una herramienta, el ayuno es otra herramienta y la palabra de Dios es otra herramienta. La iglesia necesita orar, la iglesia necesita ayunar y la iglesia necesita conocer la palabra para poder resistir las acechanzas del diablo. Lo que gana tu corazón, gana tu atención. Si la palabra de Dios, si la oración y el ayuno ganan tu corazón, el diablo no podrá ganar tu atención. No habrá tentación que te pueda venir de parte de él.
Pablo tenía claro que la cruz de Cristo, donde Él también estaba crucificado, era el punto de partida para batallar contra Satanás. Y allí comenzaba su derrota porque Cristo lo venció. Primer tema, entonces, nuestro primer enemigo es Satanás. Pero Pablo dice para esto, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Pablo sabía que ese era el punto de partida para enfrentar a uno de los enemigos tremendos de la fe que a lo largo de toda la historia azotaron a la fe. Hermano, piense que con Cristo está usted juntamente crucificado, ¿sí? Y ya no vive usted, sino vive Cristo en usted. El segundo enemigo que tenemos que enfrentar, yo le dije al principio, eran dos enemigos. Uno es Satanás, que todos lo conocemos, y el segundo enemigo, y no sé si no es peor que Satanás, somos nosotros mismos. Increíblemente, somos nosotros mismos. Mire, hay tres verdades que nos ayudan a vencerlo, ¿sí? Cuando Pablo habla de que con Cristo está juntamente crucificado, escuche, y ya no vivo yo. El yo ese es lo que estorba a la relación correcta con Dios y a vivir en santidad. Nuestro yo, creer que podemos, creer que lo podemos hacer, creer que somos capaces de todo. Bueno, es muchas veces nuestro peor enemigo, el yo, el creer que podemos solucionar las cosas. En primer lugar, 3 pautas para vencerlo. Yo no soy, pero Cristo es. Yo no soy, pero Cristo es. Esto va a decir Pablo respecto al Señor Jesús en este versículo. Su inteligencia, su preparación, su elocuencia como fariseo al predicar la palabra, su estudio, sin Jesús no era nada, nada. Estimo como basura todo lo pasado, va a decir el apóstol Pablo. No es nada si el Señor no trabaja en tu vida. Puedes ser intelectualmente muy preparado, pero no ser capaz de enseñar la palabra del Señor. Muchas veces por error hemos traído maestros seculares, porque dijimos, es un maestro, es una buena maestra, vamos a ponerlo como maestro de una clase de escuela dominical, y fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque hace falta más que conocimiento intelectual o pedagógico para transmitir la palabra de Dios. Hace falta el fuego del Espíritu Santo, que te da pasión y que te da la fuerza para poder hacerlo de la forma que Dios quiere, ¿sí? Entonces, yo no soy, decía Pablo, pero Cristo es. Mire, nos emocionamos a veces al cantar, yo por lo menos, que soy de lágrima fácil, ese himno que dice, ese corito que dice, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Claro, cuando lo cantamos todos juntos sale mucho mejor y nos arranca lágrimas y nos emociona, pero nos hace ver lo pequeños que somos ante un Dios tan grande. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, de lo grande que es Dios, nos damos cuenta de que yo no soy y Cristo es. Yo no soy y Dios es el que puede hacer las cosas. Entonces el primer remedio contra mi yo es reconocer la grandeza de Dios porque yo no soy y Cristo es. El segundo remedio es yo no puedo, pero Cristo puede. ¿Cuántas cosas nosotros somos incapaces de resolver? Pero viene a nuestra mente ese versículo hermoso de Filipenses 4:13 que dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Claro, yo no puedo solo las cosas, pero Dios puede a través de mí. Soy una herramienta, un instrumento en las manos de Dios. Cuando nos despertamos por la mañana, no sabemos qué enfrentaremos ese día. No tenemos ni idea ni seguridad de nada. Empieza el día, planificamos cosas que no sabemos a la verdad si van a salir o no. Todo lo que yo no puedo, Cristo lo puede. Yo no puedo salvar las almas, Cristo puede salvar las almas. Yo no puedo sanar enfermos, Cristo puede sanar enfermos. Yo no puedo cuidar de mi vida, Cristo puede cuidar de mi vida. A veces yo
trato de predicar, de animar o de enseñar y no tengo buenos resultados. Muchas veces me esfuerzo por transmitir algún conocimiento y veo que en poco tiempo la gente ni se acuerda de eso. Entonces muchas veces le he preguntado al Señor, Señor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuál es el método para que la gente entienda, para que la gente aprenda, para que el mensaje le llegue al corazón y respondan afirmativamente? Y la respuesta del Señor es contundente y lapidaria. La iglesia no es tuya, es mía. Entonces, allí yo tengo que entender a la fuerza que es Cristo quien salva, que es Cristo quien anima y que es Cristo quien enseña. Yo no puedo nada, pero todo lo puedo en Él que me fortalece. Maravillosa la respuesta y la comparación que Pablo hace aquí, ¿sí? Y la tercera forma de combatir con nuestro yo, este enemigo mortal de la fe, que yo no vivo más, sino que vive Cristo en mí. Este versículo, por eso le digo que es una perla de oro. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más, sino que Cristo vive en mí. El yo queda desechado, queda de costado, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Como hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos ha rescatado y dado vida eterna. Declaramos que Cristo es la fuente de agua de vida que brota en nuestro interior para vida eterna. Y eso es lo que nos vivifica. Yo no puedo, yo no soy, yo no puedo vivir porque Cristo vive en mí. Cuando encontramos a Cristo comenzamos a vivir la mejor etapa de nuestra vida. Nuestra vida cobra sentido. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra razón de vivir. Miren, estos dos enemigos que Él ataca en este versículo como conclusión, Él les viene dando su ministerio, su currículum a estos gálatas que una y otra vez querían imponer costumbres judaizantes a la gente de Galacia, ¿sí? Bueno, Él les habla y les dice todo su currículum y termina con esta perla diciéndole, miren, los peores enemigos de la fe han sido derrotados, ustedes no me asustan. Satanás es un enemigo de la fe derrotado y el yo es un enemigo de la fe derrotado. ¿Por qué? Porque con Cristo he sido juntamente crucificado, venciendo a Satanás en la cruz, ¿sí? Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se lo he repetido el versículo un montón de veces, espero que se lo aprenda de memoria, porque es una perla de oro para su vida de fe. ¿Cómo vivimos todos los días? Miren, esta semana, el día martes, ¿sí? Nos llegó uno de estos devocionales que nos llegan por la mañana, ¿sí? Que Guillermo nos manda, y hablaba a través del WhatsApp, ¿sí? De hombres y mujeres comunes y corrientes que con sus fracasos personales llegaron a cambiar vidas y a cambiar la historia de la época de la historia que les tocó vivir. ¿Cómo hombres y mujeres comunes pudieron hacer esto? Enfrentando sus peores enemigos con la gracia de Dios, dependiendo de Él y confiando en su poder y no en sus propias fuerzas. Hicieron lo que Pablo nos dice aquí, fueron crucificados con Cristo y ya no vivían ellos, sino que vivían por la obra redentora de Cristo, ¿sí? Y allí daba muchos ejemplos. Si no lo leyó, léalo. El martes 3, el día 3, fíjense lo que mandó Guillermo de la meditación a la mañana y léalo. Van a ver qué maravilloso cómo personas comunes y corrientes pudieron hacer grandes cosas. Mirá, ellos enfrentaron batallas y problemas, batallas como las que vos y yo tenemos todos los días. Yo no sé cuál es la batalla que vos estás enfrentando. Pablo tenía que enfrentar a los judaizantes, esa es la batalla de ese momento, por eso escribe esta carta a los Gálatas y cuenta todo lo que yo te acabo de contar. Vos podés enfrentar una batalla familiar, emocional, espiritual, económica, laboral, de salud, o otra que yo no he nombrado hoy, ¿sí? La palabra nos dice
que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, ¿sí? Estas batallas son las herramientas del diablo para debilitar tu fe. El Satanás es el primer enemigo de la fe y se la rebusca para debilitar tu fe. ¿Por qué? Porque, como te lo dije antes, has perdido en la cruz de Cristo, has sido derrotado para siempre por el Señor. Entonces trata, mientras que le queden fuerza, de hacer el mayor daño posible entre los hijos de Dios. Tenés lucha contra él, ¿sí? Tenés lucha contra él. Pablo lo tenía claro, sabía que luchaba contra Satanás y contra él mismo y sus propias luchas diarias. Por eso expresó las palabras hermosas de esta perla de oro de la carta a los Gálatas, que inspirada por el Espíritu Santo tienen respuesta para la vida de todos los creyentes a lo largo de toda la historia. No, como dice allí el versículo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tenía claro que él no podía nada. Él no podía luchar ni contra Satanás ni contra su propia forma de ver las cosas, ¿sí? Contra el yo. Pero todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. ¿Por qué? Porque su vida había sido crucificada junto con Cristo, venciendo a Satanás en la cruz, ¿sí? Y ya no vivía para satisfacer su yo personal, sino que vivía para Él. Dios quiera que esta puede ser el motivo, la motivación de tu vida, que puedas vivir para agradar a Dios. Dios te bendiga, que tengas una muy, pero muy buena semana, que puedas resistir con valentía a cualquier ataque del enemigo, porque Cristo está contigo y Él te va a ayudar. Vamos a cerrar esta reunión y le voy a pedir a Daniela López si ella puede tener la oración de cierre. Recuerden los anuncios, recuerden la reunión de matrimonios que va a ser muy, pero muy buena el sábado 14 a las 20 horas. Oramos para despedirnos. Daniela, por favor. Señor, queremos ser agradecidos por el mensaje de hoy. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos empezar una nueva vida con vos. Y es mi anhelo que muchos de los que estén escuchando este mensaje, que hayan escuchado este mensaje, te puedan entender y recibir como su Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque tu palabra fue predicada una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se ordenan las piezas del rompecabezas y ya nunca la olvidas. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao! ¿Aún no sos parte de estas reuniones? Te invito a que te comuniques por los medios que aparecen más abajo. Y si ya sos parte, no te lo pierdas. Invita a otros a sumarse.